El uso de la tribuna al senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en materia de derechos indígenas. Senador Sofío Ramírez. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Compañeros senadores, senadoras, hoy presentamos una iniciativa que tiene como propósito modificar algunas leyes, particularmente la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ¿Cuál es el propósito? Dar un marco legal para efecto de reconocer más derechos. Por muchos años, por muchas generaciones, los pueblos originarios han sido objeto de excesos en las decisiones de gobierno, de abusos en el reconocimiento de la posesión física de sus tierras, y lo más grave pues es no reconocerles su derecho de ser parte incluyente, participativa en las grandes decisiones para el desarrollo de sus comunidades. Buscamos pues con ello que el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales puedan incluir en los proyectos de gobierno o en los proyectos de inversión, de infraestructura, de obra pública, para que se consulte, que se haga una consulta a las comunidades, que se consulte a los pueblos originarios, que se les reconozca de manera plena sus derechos. Y es por eso de que procuramos fortalecer este marco jurídico, y ello está también fundamentado en nuestra propia Constitución, en el artículo 2, donde se habla de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como el derecho a poder ser consultados, y retomar para esta propuesta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde señala conceptos muy claros de lo que debe de ser la responsabilidad que debe de tener el gobierno o las instituciones para poder desarrollar acciones en los territorios de los pueblos indígenas. Estamos conscientes de la condición de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas en México, asimismo de esa discriminación estructural, por lo que consideramos que debemos de apoyar esta iniciativa para poder tener el reconocimiento a la consulta, pero una consulta libre, una consulta que pueda permitir la participación de todas las comunidades indígenas de los pueblos originarios. Creo que es importante también mencionar que el 31 de mayo de este año, aquí en el Senado de la República, se llevó a cabo un conversatorio que fue promovido por Proyecto de Derechos Económicos y Sociales Culturales, PRODEX,
una asociación civil, a quien va nuestro reconocimiento, así también por lo que lo organizó la Comisión de Derechos Humanos. El tema fue el derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas de México, donde se pide precisamente, se exige el respeto pleno a sus derechos humanos, el derecho a la consulta de los pueblos, y de ello es de donde también surge esta iniciativa. Hemos expresado que la inclusión debe ser valor fundamental para que los pueblos originarios puedan tener una mayor participación en estas tareas que vienen desarrollándose con inversiones muy importantes a través de lo que da la propia reforma energética, donde se autoriza o se dan concesión para el aprovechamiento, explotación de los recursos naturales. Lo único que pedimos es de que se reconozca la libre determinación y la consulta de los pueblos originarios, y que de esta manera pues podamos seguir trabajando y fortaleciendo la relación que debemos de tener como Estado mexicano con los pueblos originarios. Por lo tanto, hoy presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios, y particularmente vamos a precisar algunos artículos que consideramos que son muy importantes, como es el artículo primero de la Ley de Planeación, donde debe de señalarse en el artículo cuarto que las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, debe de considerarse los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos y colectivos. Es importante poner aquí el reforzamiento de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. El artículo segundo de esta Ley de Planeación también presentamos que deba de reformarse, donde en la fracción novena señala que se debe diseñar y operar en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión un sistema de consulta y participación indígena, estableciendo los procedimientos técnicos, metodológicos, pero debe de agregarse que se deben de tomar en cuenta los mejores estándares también de la materia de nuestra Constitución mexicana. Y por último, sobre esta misma Ley de Planeación, señala que se debe de consultar de manera libre, previa e informada a todos los pueblos originarios. El artículo tercero se reforma el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados para quedar como sigue. Además, realizará los estudios y consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos que se liberen al ambiente en el territorio nacional y establecerá los mecanismos para realizar la consulta de manera libre, previa e informada, así como la participación de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo cuarto se reforma el inciso A del artículo séptimo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos para quedar como sigue. Inciso A. En la Ciudad de México y en las demás entidades federativas con municipios y comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes determinarán de manera libre, previa e informada cuáles serán las dependencias administrativas que adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que planteen las lenguas indígenas. Por lo tanto, compañeras senadoras, compañeros senadores,
es muy preciso este momento para hacer un exhorto respetuoso de que una vez que se remita a comisiones nos puedan apoyar con el análisis, con la discusión de lo que deba de ser el reconocimiento pleno. Ya no más limitaciones, ni mucho menos mezquindades en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Ya no más momentos del pasado donde se toman decisiones desde el centro para impulsar grandes proyectos de inversión o de explotación de los recursos naturales o de desarrollo regional de obra pública a través de grandes infraestructuras como son los caminos, las carreteras, sino que pueda ser sí el desarrollo regional, sí la inversión, sí la obra pública, pero sí también con la participación de las comunidades. No cuesta nada, es un tema de voluntad política. Es más, quizás no hubiese ni necesidad de tenerlo que proponer para incluirlo en un marco normativo. Debe de ser el reconocimiento pleno, la deuda histórica que por muchos años hemos tenido con los pueblos originarios, donde debe de reconocerle sus derechos, su patrimonio, su territorio, su cultura y sobre todo debe de consultárseles para efecto de las acciones que deban de desarrollar y así de manera conjunta, gobierno y pueblos originarios, estamos convencidos que alcanzaremos el anhelo de poder tener el desarrollo regional de los pueblos originarios. Muchas gracias y buen día. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Sofío Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. El señor senador Rabindranath Salazar. Presidenta, solo para felicitar a mi compañero senador por esta iniciativa. Creo que todos estamos llamados a recuperar estos valores que encontramos en nuestros pueblos originarios. Estamos obligados a apoyar este tipo de iniciativas. Le pido, si es tan amable, de consultarle si podemos suscribirla para apoyarla. Creo que es muy importante. ¿Acepta la suscripción, señor senador? Se suma también el senador Luis Sánchez. Muchas gracias, señores senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. Primera.